Bueno, bienvenidos a otro episodio de Sin Permiso. Aquí hablamos de ideas, hablamos de libertad y como el título dice, sin pedirle permiso a nadie. Este es un espacio donde hablamos de todo, en donde luchamos todos los días contra dos enemigos internos de la libertad, la autocensura y el autosabotaje. Y hoy tenemos un capítulo muy especial, lo estamos grabando con una persona que admiramos mucho en Libertad, que además de eso, la persona más inteligente que hay en Libertad, la persona más inteligente que yo conozco, dice que Julián es la persona más inteligente que él conoce. Y además dice que es la mejor persona, entonces ya ustedes pueden imaginar. La persona que lo dice es Juan David García, cofundador de Libertad y director académico, y hoy nos está acompañando aquí Julián Hoyos, cofundador de Conciudadanos. Ahorita nos contás un poquito también en qué estás hoy, porque sé que estás en un proyecto muy interesante. Vamos a hablar aquí un poquito de todo como los locos, para que sea interesante la conversación. Juli, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en este espacio. No, esa es la idea. Feliz, agradecido. Gracias, Cami, por invitarme. Por supuesto, fan número uno de Libertad, de todo lo que hacen, de todo lo que haces, de tu liderazgo. Además, honradísimo por las palabras y honradísimo además por esas palabras de Juan David que en mi caso es al revés. Yo creo que con él tengo una amistad que no es recíproca porque él es profesor, yo soy alumno. Poco puedo aportarle a él, mucho le aprendo. Pero es un hombre que admiro, como los admiro a todos ustedes, el trabajo que hacen, no solamente en defensa de, sino especialmente también, que creo que es un aporte muy importante en resistencia a digamos, como todo ese sistema socialista, todo el sistema hoy que nos está enseñando como esa mentalidad parasitaria de la que estamos nada más conversando ahorita. Agradecido de estar aquí contigo y de hablar de todos esos temas, además que es pasión, y además somos casi homólogos en estos temas pues, de los Así de es. pensamiento. Total. Además de eso, Julián viene haciendo un trabajo también heroico en la defensa de las ideas, como bien lo decías, enfrentándonos a un monstruo mucho más grande que nosotros. El profesor Luis Guillermo Vélez dice que esto es como mover un elefante soplando. Y yo todos los días lo siento así, el elefante cada día está más pesado, pero lo importante es no dejar de soplar, porque quien quita y se mueva. Y eso es un poco lo que hacemos todos los días, no dejar de soplar porque de pronto se mueve. Aquí en este podcast tenemos una costumbre con todos los invitados, que no es solamente una costumbre de este podcast, sino en todos los eventos de Libertad. Y es que a todo el mundo nos gusta preguntarle sobre un dato curioso sobre su vida, algo que muy poquita gente sepa. Aquí está tu esposa detrás de cámaras, entonces quizás es algo que ella sepa, pero que el resto de personas no sepan mucho. Pues te voy a hacer una confesión, así lo que se me viene a la cabeza, la confesión más extraña que yo puedo hacer, creo que de mí. Desde que yo soy niño, a mí todos mis amigos y los más cercanos me molestan porque me dicen que yo hablo solo. Y eso es una cosa bastante común de mi vida. Y hablo solo es básicamente porque me pongo a pensar ideas, eso me pasa mucho, y me elevo, yo soy muy contemplativo. Entonces me quedo pensando mil cosas así, casi que, y soy como muy teatral, entonces me quedo yo mismo, cuando me van a ver estoy por allá loquito, caminando en el monte así, solo pensando cosas. Pero es mi forma de iluminarme, o sea, a mí me gusta mucho caminar, por ejemplo. Me encanta caminar, yo siento que el que camina se ilumina. Las mejores ideas le llegan a uno bañándose o caminando. Total. Entonces sí tengo como eso es un poco como de, todos tenemos algo de locos, esa es mi locura yo creo. Y nada, pues otro dato curioso es que soy costeño, nací en Barranquilla, pero hincha del Nacional, entre otras cosas. Y la razón de eso es, me siento muy honrado de haber nacido en la costa, es un lugar que amo, es un lugar precioso de nuestro país, pero de raíces paisas, mis papás son de Granada, por la violencia se fueron a vivir a esta ciudad que nos acogió y nos recibió maravillosamente y allá tuve mi vida. Y obviamente pues retornar a las raíces, ahora vivo hace ya varios años acá en Medellín y estoy feliz pues y me siento también agradecido de las raíces antioqueñas y de su espíritu pujante y de su capacidad emprendedora y de sus raíces, de sus tradiciones, o sea, todo. A mí me encanta mis raíces paisas y un poco también mi vida costeña, que también tengo mucho que apreciar de esa tierra que me encanta. Además, creo que es una mezcla maravillosa, pero para quienes nos escuchan y no son de Antioquia, un poco de contexto también es que Granada, que es un municipio del oriente antioqueño, está ubicado además en una zona en donde no sabemos muy bien, de pronto usted sabe mejor que eso, lo ha estudiado mejor, pero tanto en Granada como en los municipios cercanos, Santuario, Marinilla, etcétera, es el lugar donde yo creo que si alguien hace el estudio hay más emprendedores per cápita en el mundo. Cada vez que usted va a cualquier lugar de Colombia,
y del mundo, pero arranquemos por Colombia, y usted va a una tienda, a una ferretería, a cualquier negocio que haya, y generalmente, por ejemplo, en la costa siempre dicen, no, es que ese es del cachaco, del paisa. La ferretería del paisa, y usted le pregunta de dónde es, le va a responder que es o de Granada, o de Santuario, o de Marinilla, y es impresionante. Algo pasa allá que hace que la gente sea absolutamente emprendedora. Yo creo que tiene una explicación y es esa raíz judía. O sea, uno sabe que en 1492, al tiempo que se da la llegada de Colón, se da también la expulsión de los judíos. Eso es súper interesante. Isabel y Fernando, los reyes, expulsan a los judíos, que querían un país católico nada más y tal. Muchos de esos llegan a Colombia, un poco se conoce esa historia. Los sefardíes, se conoce hoy como los sefardíes, ellos no llegan ni a Cartagena ni a Bogotá porque era el centro del poder, estaba prohibido ser judío. Eran criptojudíos algunos, otros se hicieron católicos, era época de Inquisición, y estos hombres se refugian en las montañas de Antioquia para alejarse del poder y para alejarse de esa persecución que había en ese momento pues, a sus tradiciones religiosas. De ahí viene una cantidad de tradiciones nuestras, eso se dice mucho, las marranadas en diciembre. ¿Por qué matamos marranos en diciembre? Porque queremos demostrar que no somos judíos. Es la forma de demostrar. Wow, de ahí vienen no todas tenía ni idea. Entonces sí es impresionante y obviamente en esta raza judía hay mucho de ese espíritu comercial. Es que es impresionante. Usted se lee El Mercader de Venecia de Shakespeare, hermano, eso es un paisa. O sea, eso es lo mismo. Un culebrero. Es un tipo que sabe hacer negocios muy bien y claro, se llevó su problema, que la usura, que no sé qué, un punto de problemas, porque obviamente estaba bastante satanizada el comercio, porque era una forma de comprar y vender a un mayor precio, entonces se entendía como una forma de usura. Pero al final el paisa tiene una vena comercial que al final es trasladada como por tradición, por herencia. Y un poco también esa piedad reforzada, que nos echamos la bendición 10 veces al día y todo eso, era también un poco para demostrar que no soy judío, para demostrar que ya soy católico, no sé qué. Y es uno ve como las dos, o sea, uno ve un pueblo muy de tradiciones, muy piadoso, y al mismo tiempo un pueblo muy comercial, muy emprendedor. Yo hoy estaba escuchando una cifra, me faltará confirmarla, pero la escuché hoy, que probablemente el oriente antioqueño es la porción, digamos, con menor desempleo en todo el país. Es impresionante, o sea, tiene una capacidad de trabajo y uno creció de alguna manera viendo eso. O sea, a nosotros nos enseñaron, yo desde niño me metía en una bodega a trabajar, yo me quedaba dormido en la bodega, pero algo así, y desde niños te están enseñando a que la vida se hace a punta de trabajo. Y yo creo que eso tiene una gran mentalidad, con sus defectos, por supuesto, pero en gran medida con bondades. O sea, tenemos mucho que aprender, yo creo que de esa herencia cultural. Que además es lo que acabas de decir, hay un valor sobre el trabajo muy incrustado y muy importante. Que el trabajo es visto como algo que engrandece, ¿no? Aquí tuvimos a Alejandro Mesa, el CEO de Iluma, que hablaba de una frase que a mí me gusta mucho, es que el trabajo todo lo vence. Y eso está muy incrustado en esa cultura. Pero venga, que usted ya abrió una puerta que no la puedo dejar pasar, que tiene que ver con el tema de ideas y tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos y demás. Y es, usted que ha estudiado mucho más eso, digamos que, ¿qué es lo que ha permitido, que esa es la creencia popular, cierto, que entre los judíos, en el judaísmo hay mucho emprendedor, etcétera? Digamos que, ¿cuál crees que son como esas bases culturales que hay ahí, que quizás otras religiones no tienen, que es un poco lo que permite eso? Yo creo que la cooperación, ese es el punto más importante. O sea, el judío está muy enseñado a sacar adelante a toda la familia, digamos. Nunca trabajas tú solo. Y yo creo que al final la vida del emprendedor no es solitaria, o sea, necesitas cooperación. Necesitas aportarle valor al otro y el otro también a ti. Pero es que esa cooperación es generosa, es decir, yo entiendo que aquí tenemos todos que salir adelante a partir de trabajo, pero juntos. Por ejemplo, uno ve que Oriente Antioqueño es la cuna del cooperativismo. Están muy enseñados, o sea, esa frase, esa palabrita es mágica, es preciosa, de asociémonos. Esa palabra es hermosa. O sea, pensar, por ejemplo, en Tocqueville, que es muy famosa su diagnóstico de los Estados Unidos. Ese tipo dice, acá esta gente mira un puente que hay que construir. En Francia nosotros le decimos al gobierno que lo haga. Acá nosotros, bueno, acá ellos, dice, está describiendo al americano recién llegado, le está diciendo, esta gente para hacer un puente no busca el gobierno, se asocia. La capacidad asociativa tiene un poder pero inmenso entonces un poco el paisa tiene eso también, o sea, y es algo muy propio de esa tradición judía. Están enseñados a asociarse para salir adelante y hacer empresa. Lo contrario a eso es esa mentalidad como de estrechez, como de corta. Lo contrario a la mentalidad de abundancia. Mentalidad de abundancia es que si usted le va bien, hermano, a mí me va bien, nos va bien a todos. Nos va bien a todos. Y usted no es, esto no juega suma cero.
no es que si a usted le va bien, entonces a mí me va a ir mal y me va a dar envidia y yo necesito aplastarlo a usted para subir yo. Al revés, es que nos puede ir bien a todos y podemos construir entre todos. Esa mentalidad es muy poderosa, la abundancia. Lo contrario es la estrechez. Yo todo el tiempo veo primero cómo le pongo el codo al otro y en guerra nadie crece. O sea, si yo siempre quiero que el otro le vaya mal, al final estoy tan pendiente del otro que no me ocupo de lo mío. O sea, al final es un problema ahí de... o sea, están muy bien organizados en contra de la envidia. O sea, saben protegerse muy bien de la envidia. No les afecta en nada la abundancia del otro. Yo creo que eso es muy poderoso y creo que eso se puede perder. Es decir, cuando uno exalta incluso el espíritu emprendedor, a veces uno exalta más el lujo y el mírame todo lo poderoso que yo soy para aparentar y como para humillar al otro, que yo creo que en el fondo lo que hay más hay que enseñar es no tanto el aparentar y el brillar, sino no tanto lucirme, sino ser luz, no tanto ser el mejor, sino hacerlo mejor. O sea, un poco más sé excelente y no tienes que ser el que más brilla y el que todo el mundo admira, que es un poco hoy si se puede, una autocrítica a la cultura paisa, que hoy está sufriendo mucho desde eso, o sea, esa idea de la narcoestética, lo narcobarroco, todo eso, hoy se sufre mucho esa idea de que es que yo necesito aparentar muchísimo. Hermano, usted hizo plata por primera vez y ya se está comprando 3 Ferraris. Cálmese, o sea, y por ejemplo, eso es un punto importante, la cultura del ahorro. Es gente que está muy enseñada también a espaciar la gratificación. Y eso es fundamental, que usted entienda que usted no está hecho para, de una vez, ese experimento del masmelo, seguramente lo hemos visto, que le dicen al niño, si usted no se come ese masmelo le doy 2, si no se come los 2 le doy 3, etc. Un poco ahorrar tiene un principio virtuoso y es que usted está espaciando la gratificación. Usted está primero valorando el sacrificio porque así la gratificación posterior será mayor. Eso es fundamental. Ese tipo de cosas hicieron que esta cultura fuera empresarial, fuera pujante. Obviamente a mucha gente le generó escándalo ver gente muy abundante, muy próspera económicamente, que hasta el sol de hoy. Yo creo que eso también es un punto importante, incluso dentro de la moral que examinó mucho a esta, que fue en gran medida la moral cristiana, la moral católica, que dijo, venga, nosotros también toda la habíamos enseñado la pobreza, como así que ahora la opulencia y todo eso, ha venido también un proceso de maduración. Mira que la forma como se entiende la usura ahora es distinta. Ya el comercio se permite, antes no. Antes era muy anclado en Aristóteles que la única forma de usted ganarse su dinero era industrial, lo otro era crematística. No, ahora, venga que el comercio tiene su valor y tiene su lugar también, y es bueno porque es que hay unas virtudes también ahí, hay unas formas virtuosas de hacer negocios en eso. Yo creo que eso es muy interesante. O también que hay personas que les va bien, y tú y yo conocemos empresarios, hermano, que tienen varita mágica. Hay gente que, hermano, todo lo que toca lo hace plata, Sí. que es como que están, o sea, como gifted, como que tienen un gran don para eso. Y eso no está mal, o sea, en el fondo no es malo que haya gente que le vaya muy bien, o sea, que la desigualdad no es necesariamente mala, el problema es luego tú qué haces con eso, o sea, que seas consciente de... Voy a tirar un ejemplo que a mí siempre me regañan cuando pongo el ejemplo, pero sirve, de esta película famosa Spider-Man. O sea, esto es una cosa antiseria, pero se entienda. En Spider-Man usted tiene esa frase famosísima de gran poder, gran responsabilidad. De la misma manera, usted le ha ido muy bien económicamente, usted ha sido exitoso. El problema no es su éxito, el problema es que luego usted pues entienda también que no todo su éxito fue fruto exclusivamente de su mérito, también fue el fruto de mucha gente que te ayudó en el camino. Somos muchas veces el resultado de la generosidad de otros, de la providencia de Dios si usted cree en Dios, etc. Y trate usted también de ser agradecido. Entienda que si usted fue exitoso, en la misma medida usted está en función de aquellos que a veces están como en una escala de vulnerabilidad. Hay otros que no es excusa para que no busquen el éxito, pero que a veces no les va tan bien por 1000 razones. Venga, ayúdeles, venga usted, dele oportunidades a otros para que se desarrollen. Yo creo que eso hace una sociedad saludable y esas cosas se deben incorporar en todo, o sea, pero al final lo más importante es esa educación desde la infancia. O sea, al final todo resumirlo en eso, es que hay seres humanos que crecen con chips distintos. Y es porque no se los enseñan, o sea, el ser humano tiene la capacidad, pero nunca se la enseñaron. Te voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver, pero sirve. Hace poquito yo veía un experimento le preguntaban a los bomberos cuando salvaban gaticos en incendios, que cómo sabían si un gatico era mascota o era salvaje, o sea, era de campo, y es muy sencillo. Si tengo que salvarlo, yo sé que es mascota. Si es salvaje, yo no tendría nunca que salvarlo, porque el gato tiene en su estructura interna, por así decirlo, plena capacidad de salir del incendio. Claro. El tema es que, claro, siempre lo mimaron, lo acariciaron, no sé qué, entonces nunca le enseñaron que tenía esas capacidades. Nosotros somos una cantidad de seres humanos con una cantidad de potencial adentro
pero que todo el mundo les está diciendo que en su condición de víctima, en sus problemas, en todo lo que acumula de defectos y problemas que tiene, encuentra la justificación, la razón de su pereza, de no tener que hacer, de por eso no, tranquilo, tú no tienes que aspirar a nada en la vida porque al final es que tú eres el resultado de toda esa cantidad de injusticias sociales que recibiste. Estamos creando gaticos mascota, o sea, gente que tienes que mandarle el bombero a que la salve, pero tenían adentro el potencial para eso. Y por eso al final es educación de niños, o sea, tú agarras al niño y desde el principio le estás diciendo que es capaz. Ese niño que se va al colegio y tiene una bolsita de mecato o lo que sea, ya está vendiendo, hermano, eso es espectacular. Y no solo inventan mil otras cosas, o sea, el científico, el no sé qué. O sea, enseñarle a la gente que tiene mucho potencial adentro y que realmente hoy es un esfuerzo cultural por hacerles reducir el potencial y justificar como toda su pereza y su mensaje antiinspiracional en su condición de víctima. Y además de eso, luego, en su condición de víctima, reforzar la venganza. Es que estos son los culpables, este sistema y no sé qué. Ahí tienes un revolucionario en potencia, eso es un gran problema. Totalmente. Yo siempre repito que la gente entienda, porque la gente a veces no es muy consciente de eso, que primero fue el progreso antes que el estado de bienestar. La concepción del estado moderno fue después de cuando... Y yo a veces digo, quizás por esa frase que decían los abuelos, como la vida buena cansa, empezamos a empezar a autodestruir un poco todo lo que nos había permitido progresar. Porque hoy, y a este podcast le tiran mucho hate, menos mal, eso es bueno, porque nosotros aquí repetimos mucho eso, nosotros aquí repetimos, mire, Colombia lo que necesita hoy, por ejemplo, para que la gente salga adelante es que el Estado le deje de estorbar un poco. Pero al mismo tiempo, los que comentan y los que nos tiran hate dicen, no, pero ¿cómo se les ocurre a ustedes decir eso? Porque es que las causas estructurales de la pobreza, y hasta que el Estado no le resuelva a la gente todas sus causas estructurales, que cada vez son más grandes, y el Estado empieza a ampliar, entonces la gente no puede salir adelante. Y eso parte de un irrespeto profundo por el individuo. Y precisamente tratarlos como mascotas. Pero también, obviamente, uno entiende los incentivos que tienen los políticos para hacer eso, porque eso también te garantiza lealtad. Claro, los refuerza como salvadores. Exactamente. Usted tiene todo el incentivo a que la gente permanezca en la pobreza, porque en la medida en la que permanece en la pobreza, usted es su salvador, como político. Entonces, al político nunca le interesa el desarrollo de una población, les interesa que se queden ahí para que necesiten. Tal cual. Hace poco yo no me la vi a esta y la escuché a un empresario y la busqué a ver si era verdad. Y si era verdad, y era una frase de Facundo, una historia, una anécdota de Facundo Cabral que me gustó mucho, y es que de su madre, una vez él estaba en el camerino y llegó el entonces presidente Menem, que era un personaje, hace poco salió la película o la serie de él en Amazon Prime para que se la vean, eso era como un Roy Barreras, algo así, y él entonces va al camerino y la saluda y le dice, como buen político, señora, pero cuénteme, ¿qué puedo hacer yo por usted? Y ella le respondió, con que no me joda mucho es suficiente. Y yo creo que eso es un poco todo lo que acabas de decir, está resumido en eso. Y es, al final la gente lo que necesita es que un tercero no venga y lo jode mucho. Porque la gente empieza a desarrollar y a salir adelante sola. Y además de eso, los seres humanos cooperamos de manera natural, ¿cierto? Sí, yo creo que cambia un punto ahí también muy importante, es que en la medida en la que uno, Gómez Dávila tiene esa frase famosa de reducir el Estado y vigorizar la sociedad. Él dice, al tiempo que nos esforzamos en decir menos Estado, más individuo, decimos también menos Estado, más comunidad, más sociedad civil, más cooperación entre los hombres, porque es fundamental. Incluso yo creo que muchas veces la gente busca el Estado es por reemplazo de la ausencia que había en la vida de comunidad. O sea, los vínculos que nos hicieron falta en vida los terminamos dejando en el Estado. Pues ¿sabes por qué? Porque la gente cree dos cosas. La primera, la gente cree que si el Estado no lo hace, nadie lo va a hacer, lo cual es mentira. Entonces, por ejemplo, en el tema de solidaridad, en el tema de ayudarle a los más pobres, la gente cree que si el Estado no lo hace, porque muchos de los argumentos que utilizan estos románticos del Estado es, pero entonces si el Estado no lo hace, si el Estado no construye y opera escuelas en lugares vulnerables, nadie más lo va a hacer, lo cual no es cierto. La iglesia es el primero, entre otras cosas, que lo hace, pero también la vida en comunidad, etcétera. Cuerpos intermedios, o sea, exactamente, todos los cuerpos intermedios, empresas, sociedad, fundaciones, el barrio, o sea, muchos se pueden asociar para... Y lo otro es que el crecimiento excesivo del Estado ha hecho también que entonces nadie más ya lo quiera hacer, o que inclusive sea muy costoso porque los políticos no quieren competencia. Entonces, por más que nosotros queramos hacerlo, no nos dejan hacerlo.
¿cierto? Si yo quiero mañana hacer una vía y conseguir 10 gatos que hagamos una vaca y hacemos esa vía, el Estado va a hacer todo lo humanamente posible para impedirlo. Y ahí no está el problema. O si queremos hacer un hospital, o si queremos hacer un colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hacen lo más difícil que podamos para que en realidad nadie lo pueda hacer. Yo me medio inventé un término, pues, pero lo he leído en algunos también, no es del todo inventado por mí, que es filantropía telescópica. A mí me gustan las palabras rebuscadas. Pero básicamente es que nosotros tenemos una nostalgia de caridad, de amor. O sea, nosotros tenemos como el deseo de ayudar al prójimo. Eso es una cosa a veces como muy natural en uno. Uno siente que le da significado a la vida el uno servir al otro, al prójimo, al que está al lado, etc. Y yo creo que sobre esto opera en gran medida el mundo estatista, socialista, porque llega y le dice, oye, yo voy a hacer eso por ti. O sea, hoy tenemos un individuo muy desconectado como de eso, que entonces llega y dice, pues que otro lo haga por mí. Esa frase, hay una frase de Dostoyevsky que a mí me gusta mucho que dice, en la medida en que más amo la humanidad, menos amo al prójimo. Nos encanta lo abstracto y no lo concreto. Claro. Nos encantan los niños en Gaza, pero porque están lejos. Porque todo el tiempo ahora esta gente de Gaza, porque en el fondo no pueden hacer nada por ellos. Entonces es súper fácil que te duelan los niños de Gaza, porque no tienen nada que hacer por ellos salvo darle like a un video en redes sociales. En cambio, el niño que se está muriendo de hambre ahí fuera de tu casa, de ese no te preocupa, de ese no hablas. ¿Por qué? Pues porque por ese sí puedes hacer algo. O sea, este presidente, por ejemplo, es común ya tirarle hate al presidente, pero es que se entienda, el presidente, ¿por qué le sirve tanto hablar de la guerra en Gaza? Porque no puede hacer nada, o sea, echarse discursos en la ONU sobre eso y venderse como líder de paz, progresista, lo que quieras, pero en el fondo es que le es fácil eso para disfrazar de alguna manera su inoperancia por los niños acá en Colombia. Eso es filantropía telescópica, o sea, yo amo a la humanidad entre más lejos que esté de mí, mejor, entre más lejos porque es que otro lo hace por mí al final del día. Y al final el socialismo le hace esa promesa al individuo, o sea, le dice, oye, esa caridad sobre la que sientes nostalgia, que tú quisieras practicar, ejercer, déjame, yo la hago por ti. Tú simplemente págame impuestos y yo me encargo de ejercerla y tú te vas a sentir feliz con el hecho de que tú ya la practicaste porque tú cumpliste tu deber de pagar impuestos. Eso es fácil. En teoría, al final es que yo estoy pagándole a otro para que haga lo que yo por asepsia no alcanzo a hacer, ¿me entiendes? Yo no quiero tocar al niño, yo dejo que otro lo haga. Y este va y lo hace, mientras que no lo hace, me está, está extorsionando de alguna manera mi deseo moral de ayudar, me está extorsionando con eso, diciéndome, ven, yo lo hago por ti, pero al final está agordando, o sea, estoy alimentando un montón de gente burócrata que nunca termina haciendo nada. Yo le sumaría que además no eres capaz de hacer nada o no quieres hacer nada por tu vecino, tampoco quieres hacer nada por ti. Es también la forma en la que yo trato de ocultar todo lo que la vida, y me perdonan la expresión, pero sí, la vida de mierda que yo llevo, y entonces la voy a tratar de camuflar preocupándome por una causa que está a 11.000 kilómetros de distancia de aquí, en la que no puedes hacer absolutamente nada. Mira, hay un punto... perdona que a mí parece un temazo, que por qué la gente hoy abraza tanto esta causa woke, que es un término como muy famoso ahora. Al final del día, lo woke, esto que Elon Musk llama el virus woke, es básicamente un proceso como de oxidación de la empatía y de la ayuda por el otro, incluso por la propia. Es básicamente la cultura antiaspiracional. Usted, hermano, usted no tiene por qué crecer en la vida, usted no tiene que aspirar a ningún tipo de excelencia, usted está bien como está. Es un poco yo te quiero como eres. Ese mensaje yo te quiero como eres es completamente dañino porque al final dejas a la persona en su miseria. La libertad en el fondo también tiene eso de búsqueda de tu mejor versión, la mejor versión de ti mismo. Aquí no existe esa búsqueda de la mejor versión de ti mismo, es yo te voy a dejar ahí donde estás. El fenómeno woke siempre tiene eso, o sea, una persona, yo voy a pobretearla, al final, mira que esto es interesante, ¿cuál es la diferencia entre una víctima y un héroe? La diferencia entre la víctima y el héroe está en que el héroe se lanza a la vulnerabilidad voluntariamente. La víctima la recibe, le cae encima. Una víctima nos genera compasión, nos genera de alguna manera un poco de lástima, misericordia. O sea, el héroe nos genera admiración, porque es que el héroe vio la situación de vulnerabilidad y dijo, me lanzo. Eso solo lo hace una persona dispuesta a algo muy grande. Eso es aspiracional. Yo voy a poner mi pecho para salvar la vida de la gente que está atrás. Voluntariamente, eso tiene todo el mérito del mundo. De alguna manera, quien lo recibió sin buscarlo no es tanto el mérito, es que le llegó, no lo escogió, no lo buscó. Tiene algo de todos modos de valor que lo sufrió y uno lo reconoce y quiere y le genera cierta compasión esto.
Me encanta la empatía precisamente por eso, porque es que estamos convirtiendo en héroes a las víctimas. Pero el problema es que en la víctima no hay ningún mensaje aspiracional, no hay un llamado a salir de ti y crecer a algo por encima del lugar donde estás, es quédate donde estás. O sea, un poco una persona que tiene un problema, por ejemplo, de adicción muy grande a una droga o lo que sea, le estamos diciendo quédate ahí, es que esto es una nueva forma de vida. O sea, esa frase famosa, normalicemos, seguro has escuchado eso, normalicemos tal cosa, en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Estamos normalizando, estamos diciendo, mira, para que te sientas bien, ya no te voy a poner este ideal y este estándar, te lo voy a bajar acá para que tú digas que lo lograste. Los premios de consolación son eso al final. Total. Yo te estoy bajando el estándar para que te sientas bien contigo mismo. A mí eso me parece mísero porque es una forma de humillación. O sea, le estás diciendo a la persona que no es capaz de por lo menos perseguir el ideal. Yo creo que los ideales están para perseguirlos sin temor a incumplirlos. Todo el mundo incumple los ideales, pero qué bueno ponerse el estándar siempre alto para que la gente aspire a cosas grandes. Y ya si no lo lograste, hombre, pero por lo menos apuntaste. O sea, tiraste a la luna y llegaste a las estrellas. Eso es medio cliché, pero se entiende. O sea, nosotros debemos generarle eso a la juventud, a las personas, etc. Y al final esta cultura woke dice, no, yo prefiero más bien la interseccionalidad. ¿Cuántos puntos de víctima tienes? Y en eso está tu mérito. O sea, ¿cómo llega a vicepresidente una persona carente de méritos? Bueno, porque es que tienes un montón de puntos que te hacen víctima. Entonces, que sufriste esto, y, o sea, una cantidad de cosas. No, pues ya por eso lo volvimos en héroe. ¿Qué tiene de héroe eso? Y muchas veces ni siquiera esa persona es víctima, sino que fueron víctimas sus tatarabuelos. Total. Y se hace meritorio de una cosa que nunca vivió ni hizo. Entonces, al final, eso es un mensaje dañinísimo porque le estamos al final diciendo a la gente que es incapaz. De nuevo, le estamos diciendo a la gente que no tiene capacidad en sí misma para aspirar a ese ideal. Eso está corrompiendo especialmente a nuestros jóvenes. Y terminamos como el canario en la jaula. Y la gente empieza a sentir cómoda y me encanta la frase mejor dicho, la frase con la que yo resumo tu intervención es la frase de Antonini y de todo el mundo, que repite todo el tiempo y es que el problema es que a la gente le encanta estar cómodamente instalados en su mediocridad. Y por eso nos tratan de enemigos a todos aquellos que sí le decimos a la gente, venga que usted sí puede, venga que usted sí debería desear algo más grande, venga que usted sí debería ser su mejor versión, porque eso te saca de eso te saca de esa comodidad, de estar cómodamente instalado en la mediocridad. Vamos a volver un poquito a que hablemos otra vez del ser del individuo, o empecemos a hablar mejor del ser y del individuo, porque estaba escuchando tu podcast, que además lo recomiendo, lo pueden buscar en YouTube con tu nombre, ¿cierto? Pero se llama Pausa y Piensa. Y citaste una frase de Chesterton que yo nunca la había escuchado y me encantó, y es que decía que los ángeles pueden volar porque se toman a sí mismos a la ligera. ¿Qué significa eso? Pero ¿por qué está relacionado esto con lo que acabas de decir? Porque también mucha gente malinterpreta este tipo de cosas. Entonces la gente cree que vivir a la ligera es no aspirar a nada grande, es simplemente que todo me resbale, es quedarme cómodamente instalado en la mediocridad, y nada tiene que ver. Me encanta, a mí ese tema me fascina, porque básicamente es la combinación de dos grandes como virtudes, por así decirlo, que están en tensión, pero que esa tensión es buena. El mundo está lleno de virtudes que se tensionan, pero se necesitan. Uno necesita tener tolerancia, pero también honestidad. Uno necesita tener humildad, pero también magnanimidad. Son como aparentes opuestos, pero que juntos y tensionados ayudan a una persona a crecer. Y un poco lo que uno hace siempre es ubicar el medio entre los dos. Ese es el famoso término medio, pues, de Aristóteles y tal. Pasa una cosa interesante con dos elementos que son la gravitas de los romanos, que es esa idea de el peso que debe tener, por ejemplo, el líder, el gobernante, que debe transmitir como generar estupor en los demás, generar cierto temblor en los demás. Un líder tiene que tener peso, responsabilidad, etc. Pero luego viene esa que se llama levitas, que es más de la tradición cristiana, y que se empezaron a juntar las dos. Y es interesantísimo, porque un gobernante, un líder, debería tener las dos. Debería tener gravitas y debería tener levitas. Entonces, tomarte muy a la ligera, o sea, tomarte las cosas hasta con buen humor, es decir, a chiste. Un poco el político sufre mucho de la vanidad. Hoy en día hay un problema con eso tremendo. Cuando los grandes, digamos, de la tradición hablan de las formas de gobierno, dicen que después de la forma perfecta de gobierno viene una secundaria que ya no es perfecta y se empieza a decaer, que se llama la timocracia. Y la timocracia es básicamente el gobierno por la búsqueda de la gloria. O sea, es un poco ese liderazgo napoleónico, así como por mi grandeza y por lo grande que yo soy. Pues de la timocracia
al ridículo, uno está muy cerca, porque es que al final la búsqueda de la gloria se transforma en vanidad, se transforma rápidamente en que la gente me admire y vea cómo soy, qué bien peinado estoy, y no sé qué, y mi maquillaje, y no sé qué, y termina el ser humano absolutamente pesado por su soberbia, por su arrogancia. Chesterton dice, es interesante, que los ángeles vuelan porque levitan, porque flotan, porque de alguna manera no se toman nada, no se toman en serio. De hecho, Chesterton dice que la seriedad no es una virtud. Y es súper interesante. Él dice, virtud la alegría, virtud de alguna manera el compromiso, la responsabilidad, pero el que es muy serio de alguna manera es como que está muy lleno de sí mismo, como que es muy complicado en su cabeza y muy complicado en su vida, y eso hace que te aplastes. Y un poco él dice que esos ángeles caídos en realidad cayeron por fuerza gravitacional, porque se hicieron pesados por su arrogancia y entonces por la gravedad se aplastaron. Es súper interesante. Entonces, uno cómo concilia las dos. Esto es espectacular para un gobernante. Muy sencillo, hay dos formas de asumir cuando tienes poder. Cuando tienes gobierno, cuando tienes influencia. A partir de la responsabilidad, esta es la parte de la gravitas, es entender que tienes mucho compromiso. La gravitas, agarrarla por la vía de la responsabilidad. Si yo soy senador, por ejemplo, una coma que yo le pongo a un proyecto de ley afecta a 40 millones de personas, 50 millones de personas. Yo debo ser consciente de la responsabilidad tan grave que implican mis decisiones. Yo puedo afectar a mucha gente. La política puede que no debe comer, pero sí te puede dejar con hambre. Puede hacer pasar hambre, ¿cierto? Y por el otro lado, agarrarla en la levitas es el tema de la humildad, el tema de la ligereza, el no tomarse uno tan en serio. Entonces, usted tiene levitas y gravitas, por así decirlo, si usted tiene responsabilidad y tiene humildad. A mí me encanta, hace poco he escuchado la historia de la última emperatriz de Austria, del Imperio Austrohúngaro, Zita, esposa de Carlos I, cuando le hacen el ritual funerario es espectacular. La llevan a un monasterio capuchino donde están sus restos ella, tocan la puerta está cerrada y le gritan a los frailes que están adentro. Los frailes dicen, ¿quién es? Entonces empiezan a anunciar todos los títulos de Zita. Entonces, Zita, emperatriz del Imperio Austrohúngaro, de Bohemia y no sé qué, empieza una lista larguísima y los frailes dicen, no la conocemos. ¿Quién es? Otra vez, y empiezan a nombrar más títulos de esta mujer y no sé qué, y los frailes dicen, no la conocemos, no sabemos quién es. Y en la tercera dicen, ¿quién es? Y ella dice, Zita, una simple servidora y pecadora, una cosa así. Y él dice, bienvenida. Es un poco ese recordar siempre el memento mori, o sea, por más que usted, hermano, sea, mañana se bañó de gloria porque usted es un gobernante, lo que sea, hermano, eso es la Cenicienta. O sea, usted dura 4 años en el poder, hay un momento en el que la Cenicienta se le acaba y sea consciente de eso desde ya. O sea, sea consciente y no se tome tan en serio su vida, no se tome tan en serio su cargo. Uno, a veces, seguro te ha tocado porque hemos tratado muchas veces con políticos y todo eso, hay gente que no hay por dónde agarrarla. Wanda García tiene ese término levitativo, o sea, es como el levitativo en el mal sentido, en el que hay gente que no tienes dónde agarrarla, o sea, no tienes por dónde hablarle, se ofende fácil, se vuelve un problema todo lo que le dices, etc. En cambio, hay gente que tú te sientas a hablar y no parece que estuviera hablando con un político. Es un tipo tan tranquilo, tan aterrizado, o sea, que no, en ningún momento te está mirando por debajo. Y eso gusta. De alguna manera uno le transmite algo, esa humildad, o sea, te transmite como, que ser humano tan distinto que no le ha afectado el poder, no se le subió a la cabeza. Y pues mucho se habla del poder, sobre ustedes mucho hablan acá también de la naturaleza del poder y cómo muchas veces tiende a corromper. Entonces es no dejarte corromper a partir de estar siempre libre de todo eso. O sea, todos los días levantarte en la mañana y recordar que eres un mortal. O sea, que eres un ser humano común y corriente igual que otro y mañana ese poder que tienes se va a acabar. Tiene fecha de caducidad, vas a ser la Cenicienta. Pero que mientras lo tengas, y es la parte de la gravitas, tienes una responsabilidad divina, gigante. Total. Yo a todos los amigos, cuando asumen un rol importante, precisamente porque sabemos, que, como decía Lord Acton, que lo acabas de citar, que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, y que además es muy fácil, porque el ser humano es muy débil en eso, empezarse a creer una realidad que no existe y empezarse a creer que uno es indispensable y empezar a levitar. Y yo a veces digo, la mayoría de políticos en Colombia tienen esos esquemas de seguridad tan grandes, no tanto porque tengan problemas de seguridad, sino porque ellos y su ego no caben en el mismo carro, por eso necesitan 2. Entonces van 2 camionetas porque en una va el ego, en la otra va el político, porque si no, no se pudiera mover. Pero yo a todos estos amigos les digo, el primer día, lo primero que o sea, esto va a ser lo primero que usted va a hacer cuando usted siente su escritorio, y es escribir su carta de renuncia. Y la va a dejar encima del escritorio, firmada. Lo único que tiene que cambiar es la fecha. Y eso le va a permitir a usted hacer su trabajo de la mejor manera posible. Primero, porque usted nunca le va a pegar a él. Segundo, porque usted va a entender que
todo lo que se le está parando alrededor es temporal, es efímero. Que lastimosamente mucha gente lo va a hacer sentir a usted como una persona muy poderosa, muy importante, porque tiene ese cargo. Pero una vez no lo tenga, no le van a volver a pasar el teléfono, ni le van a volver a contestar, ni lo van a volver a saludar en la calle. Entonces, para que usted se desapegue de todo eso, mantenga ahí su carta de renuncia y dígale a su superior, ahí está la carta. Usted me dice cuándo le ponemos la fecha y me voy. Y los que lo hacen, les sirve mucho también para eso. Pero voy a conectar toda esta reflexión con el comentario que hiciste al principio de uno de los problemas que tiene hoy la sociedad antioqueña, especialmente Medellín, que es todo este tema estético de aparentar. Y entonces todo este tema de la narcoestética, etcétera. Yo a veces me sorprendo, y esto es la primera vez que lo voy a decir acá, pero yo a veces veo personas cercanas o conocidas y yo les veo sus redes sociales o los veo en la calle y yo digo, oiga, pero es que yo me siento a sacarle las cuentas a esta gente y cómo viven, o sea, es decir, entonces yo no entiendo y yo me siento con mi esposa y le digo, pero es que yo no sé cómo hacen, es decir, porque yo veo el carro en el que están montados, el apartamento donde están viviendo, acaban de llegar de vacaciones a Europa y pues ni siquiera si eres el vicepresidente, no sé, de Bancolombia te alcanza. ¿En qué momento nos dejamos arrastrar un poco, pues, como por este tema de aparentar? Y yo creo que una sociedad como la nuestra, que ha sufrido tanto por el tema del narcotráfico, me atrevería a decir que nuestros padres, que les tocó vivir toda esa época, quedaron un poco blindados a eso, pero que ese blindaje un poco se rompió hoy y hoy estamos como muy guiados por eso. Yo creo que eso tiene dos explicaciones bacanísimas, pero interesantísimas. Una es de un señor filósofo que se llama, era antropólogo, se llama René Girard. René Girard es probablemente uno de los intelectuales que va a ser más influyentes este siglo. Y lo ha dicho muchísima gente. Es el intelectual que le cambió la vida, por ejemplo, al vicepresidente J.D. Vance. Es como Wow. las ideas de cabecera de J.D. Vance. De mucha gente también muy rara, Peter Thiel, por ejemplo, el fundador de PayPal. De varias gente así. Es un hombre que está dando mucho de qué hablar hoy. Y básicamente la explicación de este hombre es que los seres humanos tenemos algo que se llama el deseo mimético. Que nosotros no deseamos naturalmente, sino la mayoría de nuestros deseos nos los enseñaron a desear. Yo veo que tú deseas lo mismo que yo y entonces yo también deseo eso. Y es interesante, o sea, es por mimesis que aprendemos a desear cosas. Y muchas veces perseguimos cosas que no nos gustan. Perseguimos, por ejemplo, trabajos que son insufribles, cansones, horribles, pero porque todo el mundo los desea. Entonces, como todo el mundo desea eso, pues entonces yo también. Él incluso dice que esa es la raíz de la violencia. Como tú y yo deseamos lo mismo, entonces la proximidad es la que nos hace generar, digamos, como cierta violencia entre nosotros. Eso explica muchas cosas. La guerra comercial entre China y Estados Unidos se puede explicar a partir de eso. Lo que diferencia a la gente, dice él, no es tanto la diferencia, sino la proximidad. Porque somos tan parecidos, o sea, estamos tan en un espejo que entonces reñimos. Eso es súper interesante. Pero básicamente eso explica mucho porque el paisa, y es todo ser humano al final, ve que otros desean cosas y dicen, pues yo también. Ve que otros buscan estas cosas y yo también. Ve que se visten de una manera, entonces yo también. Eso es como muy básico. Y eso termina generando también cierta violencia, esa cultura de no solamente yo quiero ser exitoso, sino que además quiero humillar a los demás con mi éxito. Y eso es muy clave hoy. Otro punto que es muy importante lo explica Tocqueville, porque este hombre dice que en los Estados Unidos iban a tener un gran problema, que en las sociedades aristocráticas el arte florece fácilmente, pero que en las sociedades que son excesivamente productivas, orientadas a la producción, que la producción para los estadounidenses era cuestión de supervivencia, acaban de llegar a un lugar donde les toca trabajar durísimo porque es hacer desde cero, eso hizo, él decía que el arte en ese lugar no iba a florecer tanto, y no iba a florecer porque tenían muy poco ocio. O sea, tenían muy poco tiempo para el descanso. Y el descanso de alguna manera es importante. Mira, otra vez mucho de esa herencia de los judíos. Está el Shabbat. El Shabbat es intocable, es sagrado. Es de alguna manera una especie de algo, es como un bloqueo que me permite libertad. Es como algo que yo me impongo, pero que me da libertad. Yo en este lugar, en este tiempo, en este lapso de tiempo, yo no tengo contacto con nada electrónico, yo no tengo contacto. O sea, yo he ido a, por ejemplo, a Israel, existen estos ascensores shabáticos, a mí me parece interesante. Los ascensores sabáticos usted no puede hundir el botón. Usted se monta el ascensor y abre en cada bendito piso. Y usted tiene que esperar. ¿Por qué? Porque en el Shabbat no se puede tocar, digamos, tener contacto con nada que sea eléctrico, etc.
Pero es súper interesante. Yo digo, ojalá implementáramos nosotros eso, un día entero sin contacto con nada eléctrico. Para empezar, ¿cómo sería tu vida familiar nada más en ese cambio tan drástico pero necesario? Terminas teniendo mayor atención, por ejemplo, a tu familia. Dicen que la atención es la forma más pura de generosidad. Hoy en día es el bien más escaso porque estamos todos clavados a pantallas y conectados a celulares. Un domingo, que es el momento del descanso, etcétera, es el momento donde yo estoy todavía... O sea, nosotros ya no tenemos eso que... Un amigo me dijo esa frase, me encantó, la virtud de la presencia. Hoy estamos no presentes en ninguna parte, porque estoy en el trabajo pensando en vacaciones, estoy en mi casa pensando en el trabajo. No estoy presente nunca. Y yo creo que la cultura paisa, que se vale la autocrítica, sufre un poco de eso. Y es que nos metimos la idea de que somos muy berraquitos. Yo soy el más berraco de todos porque yo trabajo como un animal. Y madrugo mucho. Y madrugo muchísimo y romantizamos la autoexplotación. Yo me exploto trabajando así como un animal y ayer me acosté a las 3 de la mañana y me levanté a las 4, pues madre. No, maravilloso, o sea, te admiro, pero ¿cómo está tu salud mental? ¿Cómo estás tú de vida familiar? ¿Hace cuánto te ven tus hijos y tienes tiempo de calidad con tus hijos? Y yo creo que eso, con la bondad inmensa que tiene el trabajo y el mérito y todo eso, está un poco esa parte que hace falta, que uno la necesita ubicar, que es el tiempo del ocio. O sea, uno tiene que trabajar duro, pero entender también que hay un momento de mi vida en el que yo se lo dedico a esas cosas que no son prácticas, que no son útiles. El ocio al final del día, eso lo dice Joseph Pieper, Roger Scruton, muchos dicen eso, que al final el arte florece de ahí. O sea, son las artes liberales. Las artes liberales son las que no tienen labores útiles. Yo hago esto porque no me tiene ninguna utilidad. Una amistad, en el fondo, mira que eso nos ha generado hasta daños en nuestra forma de ser amigos. Hoy todas las amistades son networking. Hoy toda amistad es, tú eres un contacto que me sirve para tal negocio. No, hay amistades inútiles. Y hay amigos que pueden ser los mejores amigos de tu vida y puede que no te aporten ningún valor productivo, pero que pueden ser tus mejores amigos. Porque te dedicas una tarde entera a hablar con esa persona y tú dices, qué gozo, o sea, qué alegría este tipo de amistades. Al final trabajamos es para ese tipo de vida y no al revés. Entonces, un poco volver la conciencia de esas cosas nos ayuda muchísimo. O sea, entender que muchas veces deseamos cosas, perdón la expresión, estúpidas, o sea, porque te las dijeron que tenían que desearlas. O sea, ¿quién te dijo a ti que tú tienes que comprarte 3 carros así ultra mega camionetas y tienes una vida feliz con un carro que no es el más, pero que es apenas, o sea, que es la vida que necesitas? Y eso está bien. Y además la cultura del ahorro, no compres cosas que no tienes cómo sostener, etcétera. O sea, por aparentar, por el problema mimético, pero también no te mates, porque es que el problema es que por querer aparentar nos matamos más trabajando para poder conseguir esa vida que es a la luz de todos, la vida así súper exitosa. Hermano, ¿qué tiene exitoso? Que no llevas descansando hace tiempo. Tienes una casa muy lujosa y no tienes hogar. Tienes una cama la más cómoda del mundo y no puedes dormir. O sea, yo prefiero más bien que entiendas que todo eso que haces es instrumental para esa vida que deberías estar construyendo, y esa vida que deberías estar construyendo prima la felicidad, es decir, prima que tú tengas tiempo de calidad con las personas que amas, tiempo de calidad con los amigos que amas, tiempo de calidad con las cosas que son sagradas para ti. Eso es una vida feliz. Y al final todo tu trabajo, que es fundamental y sin él no te desarrollas, está en función instrumental de construir de alguna manera esa vida feliz. Eso tiene siempre excesos y defectos. A mí me critican mucho, y creo que con mucha razón, la tierra de la que vengo. Allá el ocio es un poquito llevado a la exageración, ¿cierto? Y eso por supuesto también pasa. Es interesante porque uno se da cuenta cómo en la costa, por ejemplo, florecen mucho las artes, florece mucho la cultura. Entonces, ahí hay mucha. Ahora, no significa que en Antioquia no haya arte y no haya cultura, la hay, y mucha. Y tenemos mucho de qué gloriarnos en ese sentido. Pero creo que tenemos mucho que aprender en un término medio, o sea, ubicar un muy buen espacio siempre en la vida para el ocio, para... Este es el momento en el que no hago nada y está bien no hacer nada. O sea, porque uno ya estoy perdiendo tiempo, necesito hacer, ¿no? Relájate y entiende que está bien, que hay un momento, un día de tu semana por lo menos, donde, hey, literalmente no vas a hacer nada y serás feliz en ese sentido. Que hay que cogerla suave. Hay que cogerla suave. Exactamente. Cogerla suave, que eso es muy... Aprenderles un poquito de eso, que, claro, que vale la pena. Total. Hace poco hablaba con un amigo que estuvo en este podcast también y me decía, es que de un momento a otro toda esta información que nos está llegando, etcétera, me hizo creer que la única forma en la que yo me sintiera inteligente es si yo leía todo lo que me llegaba. Claro. Y entonces yo me metí en una rutina horrible de vida en donde me levantaba a las 5 de la mañana a leer cuánta cosa me llegaba, algunas muy buenas, otras basura, pero tenía que leerlo todo porque me sentía más bruto si no lo leía. Y un día decidí romper con eso y empecé a disfrutar más tiempo con mi familia, más tiempo de ocio, pero sobre todo más atención, y hoy me siento más inteligente que nunca.
Genial. Es eso. Y dejé de estar obsesionado porque lo tenía que leer todo y saberlo todo. Y a mí me cuesta mucho, y es algo que lo que estoy trabajando mucho, es conectarme de la pantalla, del teléfono. Yo a veces creo, y entonces, ¿qué estoy haciendo últimamente? Yo llego de la oficina, pues últimamente esto hice ayer y antier. Yo llego de acá de trabajar y dejo el celular en el carro. Y le dedico tiempo de calidad a mi hijo, pero antier que lo hice por primera vez, y ahí viene el tema de lo que uno se cree, ¿no? Entonces yo pensé que el mundo se estaba cayendo y yo no me estaba enterando. Y me levanté, me bañé, despaché al hijo para la guardería, me vine para acá y dije, no voy a tocar el celular hasta que me siente en el escritorio. Me senté en el escritorio, abrí el celular, no había pasado absolutamente nada. No había en mi WhatsApp ningún mensaje para mí, o sea, nada, los grupos sí estaban llenos de basura, pero nada más, no pasó absolutamente nada. Y eso fue antier. Y ayer que lo volví a hacer, me sentí absolutamente feliz porque me di que era consciente, no te preocupes, no está pasando nada, nadie está pendiente de ti, a nadie le importa. Disfruta que la persona que más te importa en la vida, que es tu hijo, está disfrutando este momento contigo. Maravilloso. Hablemos un poquito de otro tema que hablas y que está muy relacionado con esto que estamos hablando sobre el efecto reflector, ¿cierto? Eso la gente cree que todo, o sea, todos, y eso es muy natural en el ser humano, todos creemos que todo el mundo nos está mirando todo el tiempo cuando en realidad nadie nos está mirando. Sí, es interesante. Eso es un experimento que se hizo donde básicamente a una persona le pusieron una camiseta con una especie de mensaje pues ridículo, chistoso, y lo metieron a un grupo, a un evento social. Y después, pasado el evento social, le preguntan a esta persona cuánto cree que la gente se dio cuenta del dibujo ridículo que tenía en su camiseta. Él estimó más o menos que por ahí el 70-80% de la gente se dio cuenta del mensaje ridículo que tenía en su camiseta. Encuestaron luego a la gente que estaba en el evento social y todo eso, si se dio cuenta de alguien que tenía una camiseta con un dibujo ridículo, era como menos del 15% que se dieron cuenta. Y es interesante, es ese efecto reflector, o sea, en inglés es spotlight effect, o sea, uno está súper como mentalizado a que todo el mundo gira en torno a uno. Y es básicamente esa idea de que todo el mundo todo el tiempo me está mirando, que es como eso que llaman como delirio de protagonista. Yo siempre soy el protagonista de la historia y yo siempre, o sea, uno se lee una historia, pensar eso nomás, cambio, uno se lee una historia la que sea y uno siempre se identifica con el protagonista. Claro, con el héroe. Cierto, con el héroe. O sea, en la vida tú te vas a identificar con el villano, con este otro personaje. O sea, uno nunca es Sancho, en la vida, jamás. Uno nunca es Sancho. Entonces, es interesante porque al final eso le empieza a uno a generar como una especie de actitud como autorreferencial todo el tiempo, de todo el mundo me está mirando, ¿qué está pasando conmigo? Y eso le daña a uno hasta el alma, o sea, eso le daña a uno hasta la propia vida, lo que decías ahorita, uno se siente Dios, el Dios del universo y uno todo está en control de mí y todo el mundo todo el tiempo está pensando en mí. Tú subes una imagen a una red social, hermano, la gente dura 8 segundos viendo eso y se olvidó por absoluto de lo que dijiste, lo que pensaste, y uno está todavía... Entonces, y esto aplica para lo bueno como para lo malo. Si tú dejas que los aplausos se te suban a la cabeza, dejarás luego que las críticas te lleguen al corazón. Están para los dos, o sea, tienes un momento donde estás en el ojo del huracán por un escándalo. Te aseguro que por ahí en cuestión de 2 días a la mayoría de la gente se le va a olvidar que tú fuiste el tipo del escándalo. ¿Cuántos políticos sufren de eso? Quedan traumados, deprimidos. ¿Cuántos líderes? Porque es que hoy fui el objeto de... Me cancelaron, me persiguieron, dijeron algo de mí, se me acabó la vida. No se te acabó la vida. O sea, te prometo que en 2 o 3 días nadie va a estar hablando de eso. Y viceversa, o sea, tú descrestaste con un momento estelar de tu vida porque hiciste algo impresionante, en 2 o 3 días vas a pasar el olvido. O sea, la mayoría de seres humanos nos pesa siempre esa ley del olvido. La mayoría de nosotros no sabemos quién fue nuestro tatarabuelo. Es normal, o sea, los nombres siempre se olvidan. El ser humano siempre se va difuminando. O sea, es que son demasiados, son pocos de los que tienen una estatua en el parque y esa estatua, hermano, está poposeada por palomas. O sea, nadie sabe quién es al final y a nadie le interesa. Es decir, uno está como todo el tiempo pensando qué dirá todo el universo de mí. Realmente al universo como que no le importa. O sea, la gente, uno todo el tiempo está buscando esa atención, esa atracción y yo creo que eso termina haciendo mucho daño porque le genera lo que decíamos ahorita, presiones innecesarias o presiones extra que uno no debería tener en la vida. Usted va a hacer un evento impresionante, va a ser chévere, va a ser bueno, va a ser excelente, va a ser normal y va a pasar. Es decir, uno no sobrepensar tanto las cosas, es un punto que para mí es muy importante. Yo muchas veces el podcast lo hago como un desahogo de mis propias luchas, eso tengo que reconocerlo. Y una de las cosas de las que yo más sufro es el tema del sobrepensar.
uno piensa demasiado. Mi cabeza es como la hélice de un avión en la noche, hermano. Cuando me acuesto a dormir, eso está, usted la apaga y eso queda un rato ahí dando vueltas y es difícil una vez acostarse a dormir o uno dejar de pensar las cosas. Y yo creo que hace mucho bien al alma descansar de pensar tanto. A mí me encanta Chesterton porque el libro que a mí me cambió la vida, o sea, si tú me puedes decir qué libro te transformó a ti la vida, es un libro que se llama Ortodoxia. Y en ese libro él tiene, creo que es el capítulo 2, se llama El suicidio del pensamiento. Y básicamente lo que el tipo dice es que el racionalismo, el sobrepensar, en realidad es una especie de enfermedad. Uno tiene que empezar a darse cuenta de eso. Uno se siente muy inteligente en la vida porque te sabes 3 o 4 cosas, porque sabes resolver las cosas rápido, y eso, él dice, te puede jugar muy en contra. La mayoría de genios hicieron barbaridades. ¿Cómo hizo Marx para hacer lo que hizo? Ese tipo fue un genio. O sea, yo le reconozco la genialidad de lo que hizo. Fue un piso casi que perfectamente coherente, pero tautológico. Es decir, no tiene conexión con la realidad. Si yo digo que el mar es azul porque el cielo es azul y el cielo es azul porque el mar es azul, eso es perfectamente coherente. Pero eso no, digamos, es lógica circular, no tiene ningún factor que me lo explique. Lo mismo un Marx, o sea, un tipo genial para construir una jerarquía de ideas que son perfectamente coherentes. En filosofía eso no es difícil, hacer algo que es muy coherente, pero es un sistema del que usted fue o sea, usted es un teso por lo que hizo, hermano, pero eso no está conectado. Y la gente se descresta porque dice, ¡ah, qué coherencia tiene esto! Esto es omniabarcante, esto me lo explica todo. Qué fácil es abrazar ideologías que lo explican todo. Pero es que al final esas ideologías que te lo explican todo no están conectadas con la realidad. Eso es muy común. Entonces el marxismo es eso. Hermano, el marxismo te explica todo. O sea, ¿por qué yo me tomo esta agua? Supuestamente el marxismo tiene una explicación para eso. Téngale mucho miedo a eso. Y fueron muy genios los que se inventaron eso. A veces la gente que es más inteligente termina eso jugándole muy en contra, porque son muy tesos para construir edificios, pero los edificios están flotando. Eso es lo que dice Chesterton. Al final él dice, el racionalista quiere meter el cielo en su cabeza, el poeta quiere elevar su cabeza al cielo. Esa es la diferencia. El problema es que el racionalista, cuando quiere meter el cielo en la cabeza, le estalla la cabeza, hermano. Y eso es lo que a uno muchas veces le pasa. Cuando tú eres muy racionalista, lo quieres pensar todo, hay un momento en tu vida en que tu razón tiene que tener cierta humildad y entender que no vas a comprender todos los misterios del universo. O sea, solo sé que nada sé. A Sócrates, el oráculo de Delfos dijo, no hay un tipo más sabio que él. Y el tipo, Sócrates dice, si es que yo soy el más sabio, estamos llevados. Porque es que, hermano, o sea, yo de sabio no tengo nada. O sea, ¿cómo estarán los otros entonces? ¿Me entiendes? Y uno tener un poco esa humildad de saber, no me las sé todas. Y soy un simple mortal y tengo que aprender a no pensar tanto. Yo hoy en día, yo molesto y digo que yo soy como una especie de racionalista en rehabilitación. O sea, estoy aprendiendo a no pensar tanto las cosas, porque a veces, y esto es importante para todo en la vida, el exceso de análisis genera parálisis. A veces la complejidad es enemiga de la ejecución. Usted está en una empresa, usted es un líder, y esto es un problema cuando usted llega y dice, no, investiguemos más, entendamos más. La investigación es una forma de procrastinar. O sea, yo no voy a ejecutar todavía porque quiero saber más. Hermano, o sea, es que no lo vas a entender todo. Seguramente has escuchado este ejemplo del síndrome Dunning-Kruger. Es súper interesante. Básicamente es que hay líderes que tienen demasiada confianza porque no se las saben todas. Y el que sabe mucho o que cree que sabe mucho se tiene menos confianza. A mí me impresiona Trump. Trump tiene 1000 cosas que yo le critico, pero me parece chistoso. Hay hasta un meme en un video donde el tipo dice, nadie sabe de X más que yo. Y dan como 800 videos distintos donde el tipo dice, nadie sabe más de taxes, nadie sabe más de, o sea, lo que quieras, de aeroespacio, nadie sabe más que yo. Es súper chistoso, pero en el fondo eso lo hace un líder muy práctico. Eso lo hace una persona muy capaz porque se tiene más confianza en sí mismo. Tú no te las tienes que saber todas en su complejidad para actuar. A veces tienes que seguir como tu gut feeling, tu instinto, tu intuición. El gran dilema de la persona que tiende a ser muy intelectual es que le cuesta mucho traducir su grandiosa idea que tiene en su cabeza a la acción, porque la complejidad es enemiga de la ejecución. Es el gran dilema del rey filósofo de Platón, porque Aristóteles no está de acuerdo con Platón y le dice, no, usted ponga el filósofo político acá y al político prudencia política acá, porque es que muchas veces para el que tiene la visión clara, traducir esa visión a una ejecución es durísimo. O sea, son pocos los seres humanos en el mundo que tienen al mismo tiempo visión y practicidad. Eso es una proeza. Muchas veces sufres una o la otra. Entonces, es muy importante, a que voy con todo esto al final, que uno tiene que hacer un ejercicio constante de rehabilitarse del racionalismo. O sea, no pensarla tanto, hermano. Y es importante estudiar, es importante saber, pero que llegues a un punto en el que no le tengas miedo a no acertar. O sea, un poco quitarte esa inseguridad de tener que conocerlo todo para hacer. Y eso ayuda mucho. Y ayuda también, hasta, ¿sabes qué? Para una cosa muy sencilla, es para la fe. Al final la fe aplica en muchas otras cosas.
a mí me cuesta confiar en ti porque te conozco mucho, entonces no confío en nadie y me vuelvo un absoluto escéptico. No, yo no puedo vivir en el absoluto escepticismo. Yo tengo que tener cierto grado de confianza, porque es que yo ya sé, qué sé yo, las miserias de los otros, yo conozco de lo que el hombre es capaz, obvio, pero llega un punto en el que tenés que tener cierto grado pequeño de confianza en el hombre. Normalmente escepticismo está muy bien, estamos enseñados al escepticismo, pero tiene algo de confianza, porque es que si no, no te vas a asociar con nadie, si no, no vas a trabajar con nadie. Aplique eso a todo en la vida. O sea, usted, si la sobrepiensa demasiado, hermano, usted va a quedar solo en su propio laberinto. Y eso es el problema hoy del líder. Al final es el efecto spotlight. Todo el mundo está viendo cómo lo hago y como lo mío es performance, necesito que este performance sea perfecto. Y ese perfeccionismo termina siendo enemigo de lo bueno. Total, que eso nosotros en Libertad lo resumimos en una sola frase, que es nuestro lema. No sé por qué no lo tenemos impreso en las oficinas, pero es brutos pero decididos. Brutos pero decididos. ¿Qué es eso? Sí, literal. Cuando uno tiene todo ese exceso y además la arrogancia del ser humano de creer que puede tener todo el conocimiento. Eso es uno de las grandes insights que a mí me dio leer a Hayek y entenderlo, es precisamente cuando él empieza a explicar que el conocimiento en la sociedad está disperso y que no existe ningún solo cerebro humano que sea capaz de tenerlo todo, y por eso lo usa para defender también los mercados y los precios libres, que no son otra cosa que información ahí de un conocimiento que está disperso. Entender eso, pero para conectarlo con eso, también te he escuchado decir mucho, y creo que ya la respuesta está en todo lo que has dicho, pero para que metamos más de eso, que un poco en la humildad está el secreto para la felicidad. Pues mira, eso es re chistoso, porque yo siempre molesto en mi familia. Nosotros tenemos un chiste que alguien en la familia alguna vez dijo que el que diga que es humilde no es humilde. Y entonces después de eso dijo, por ejemplo, yo no soy humilde. Entonces es como chistoso. Uno en el fondo busca muchas veces que a uno le admiren la sencillez. Eso es una nueva forma de arrogancia, como mostrarse humilde, mostrarse. Y a veces la humildad hay que saberla entender. Humildad no es complejo de inferioridad. Humildad no es, qué sé yo, estar como apocado todo el tiempo, cabizbajo. Humildad no es falta de trabajo, de esfuerzo, de búsqueda de excelencia. Es verdad que la arrogancia es una distorsión, la soberbia, el ego, es una distorsión en la búsqueda de la excelencia. Eso es cierto, eso sí, es muy interesante. Pero la excelencia sí hay que buscarla, el problema no es la excelencia. Entonces la humildad necesita la búsqueda de la excelencia. Hace poco yo hablaba con un amigo que me decía, es que a mí me da mucha vergüenza, por ejemplo, autopromoverme. Vender da vergüenza. A mí no se me olvida, yo de niño me pusieron a vender afuera en la calle ropa en oferta. Hermano, en el centro de una ciudad eso es una cosa durísima, y lo que a uno se le pasa por la cabeza es, ojalá yo no me encuentre un amiguito de mi colegio cuando pasa que me va vendiendo, y eso se humilla, de alguna manera es muy humillante. Entonces, pero el exponerse a eso es una nueva forma de humildad. O sea, al final, el uno promoverse, mira, yo hago esto y yo vendo esto, también es una forma de también tener humildad. Al final la humildad es verdad. No es humilde el compañerito del colegio que siempre saca, qué sé yo, 100 en todas las notas y una vez sacó 97 y está diciendo, es fastidioso. El que sacó 3 puntos menos y uno que está con el 70 y algo, lo que sea, el 7 puntos, no sé qué, uno dice, mucho fastidioso. O sea, es feo eso. A veces uno habla mal de uno mismo para que otro lo corrija. Eso también es una forma a veces de arrogancia, de ego. Claro. O sea, es buscar que el otro me corrija y diga, no, qué grande eres, qué impresionante eres. Uno muchas veces busca que le alimenten el ego de 1000 formas. Y lo que uno sí debería estar como constantemente haciendo es pararse en la realidad. Al final, humildad es una palabra muy linda que viene de humus, que es básicamente tierra. O sea, es básicamente párate en la realidad, sea aterrizado. O sea, sea aterrizado en el hecho de que eres lo que eres. O sea, con tus grandes bondades, con tus grandes defectos. Las tienes. No es humilde uno denigrar de las propias bondades, como tampoco es de alguna manera humilde tampoco mostrar solamente los defectos o esconder los defectos. Yo creo que eso es muy importante. El líder necesita esa humildad para ser feliz. Un líder Superman no existe. Un líder humano es clave. El líder humano es ese que le reconoce a los otros, oye, sus debilidades. Mira que es súper interesante ese fenómeno. Cuando yo soy líder y mucha gente me está diciendo, oye, tú no eres bueno para X o Y, o sea, usted no es bueno para las matemáticas, y usted se defiende, usted empieza a decir, no, sí, yo soy buenísimo, empiezan a sumarse más dedos señaladores, porque probablemente tienes esa debilidad, es que todos los seres humanos tenemos debilidad. Pero si usted en cambio hace una fórmula sencillísima, pero que se requiere humildad, y es decir, sí es verdad, yo tengo esta debilidad y estoy en proceso de aprendizaje, ayúdenme. Esa persona que hace eso, ¡pum!, desbloquea. Enseguida desbloquea corazones.
y levanta una nueva forma de liderazgo, porque las personas dicen, es que genial, yo no estoy siguiendo un Superman, yo estoy siguiendo un ser humano, y como estoy siguiendo un ser humano te puedo ayudar. Venga, o sea, la sociedad, la asociatividad se desbloquea a partir de eso. Me encanta una historia, eso no viene al caso, pero me encanta por eso, porque es que hay un rey de Jerusalén que peleaba contra Saladino, se llamaba Balduino IV, hay una película muy famosa de él que es un rey leproso, tiene una máscara metálica, si el tipo era leproso, le tocó ser rey como desde los 14 años. A los 16 le toca la batalla más dura de todas contra Saladino, la batalla de Mongisarte. Estos tipos eran como 6.000, Saladino es uno de los generales de guerra más importantes de la historia, tenía 20.000. Y este tipo era leproso, este tipo tenía una cantidad de enfermedades y asumió como rey. Y este tipo se levanta en la guerra, mantenía pues cargado y todo, porque pobrecito, lo que sea, pero el tipo, con su mano izquierda, el brazo derecho lo tenía vuelto nada por la lepra, saca la espada y se levanta y de alguna manera le da el mensaje de valentía al ejército, y esa gente se recontra ultra inspiró y lograron hasta echar, pues los de Saladino se rindieron y se fueron. Que es súper interesante eso, que a mí me parece es una muy buena fórmula de liderazgo. Es yo soy débil, pero eso no significa que no lo intente. Yo soy débil, pero eso no significa que no tenga la aspiración alta. Y eso es clave, porque lo woke es quedarme en mi debilidad. Es decir, sí, yo soy débil, entonces porque tengo este montón, pues pobre, denme, claro, denme lo que sea. No, es mira, yo tengo estas debilidades, soy leproso, pero ¿sabes qué? Sí, me le mido a ser rey. O sea, me le mido a enfrentar dragones, a enfrentar monstruos. Eso no me atemoriza. Soy consciente de mis debilidades, pero mis debilidades no me determinan. Yo creo que eso es fundamental en la humildad. Un líder que es capaz de eso es absolutamente inspirador, porque me está diciendo a mí también que es posible. ¿Por qué nos encanta un underdog? ¿Qué es el underdog? Porque al final es admirable el hincha del Medellín. Porque al final el día del hincha del Medellín, el día que el Medellín queda campeón, hermano, lo celebra como nadie y como nunca, ¿me entendés? Es esa idea de que ese que no estaba destinado a ser exitoso, el día que se hace exitoso, nos dice que los que estamos abajo tenemos también la oportunidad de llegar. Y eso es poderosísimo, y el líder tiene esa capacidad de ser inspirador en eso. La humildad te vuelve inspirador, porque te hace darle el mensaje a todos los demás de que tú no eres un privilegiado que las circunstancias favorecieron. Tú eres una persona de carne y hueso como el resto de los demás, al que a partir de muchísimo esfuerzo y de mucha aspiración hacia lo más alto se logró. Y le estás diciendo a todos los demás, tú también puedes. Yo creo que eso es poderosísimo. Y eso al final es el factor más inspirador en un equipo. Y eso al final es el poder de la humildad. O sea, a mí me encanta, porque al final es un poco el mensaje de Jesucristo. O sea, Jesucristo es, yo le pongo un velo a mi omnipotencia, yo puedo ser el más omnipotente de todos, oye, pero voy a nacer como un bebecito en un pesebre. O sea, ese mensaje es poderoso, pero al final soy débil, pero apunto a lo más alto. Ni apuntar a lo más alto solamente sin reconocer mis debilidades, porque eso sería arrogancia, es la búsqueda de la excelencia con soberbia, yo soy Superman. Ni quedarme en mi debilidad, porque eso sería el fenómeno woke, y es pobretenme todos y pobrecito yo, y me gané el puesto es por día y o sea, ¿me entiendes? Por lástima o por cuota o por discriminación positiva, lo que sea, sino yo soy débil, pero a pesar de mis debilidades soy capaz de sobreponerme a todo eso y aspirar a lo más grande. Uy, espectacular. Bueno, se nos acaba el tiempo. Nosotros tenemos una alianza con Books. Para todos los que ven el podcast saben que aquí en la descripción está un link donde pueden entrar y comprar los libros que todos los invitados de este podcast nos recomiendan, y también hay un código de descuento. Entonces, ya dijiste uno, pero danos 3 o 4 libros más que le recomendes a las personas sobre diferentes temas. Yo recomiendo mucho leer a Nicolás Gómez Dávila, ¿sabes? Yo creo que al final nosotros en Colombia deberíamos tener mayor honor en nuestros intelectuales, y nuestros intelectuales que no son todos, digamos, de izquierda. Gómez Dávila es un hombre inclasificable, o sea, no es que se pueda decir que es de derecha o de izquierda o lo que sea, él se definía de su manera y tenía su forma de pensar única y muy suya, pero al final, así como tenemos un gran escritor que de intelectual no aportó mucho, que fue García Márquez, un gran escritor, o sea, escribió como nadie, pero de intelectual más bien le faltaba. Tenemos un gran intelectual que no quiso escribir tanto, pero que tiene algo que aportar, y yo recomiendo mucho leer sus escolios, porque es impresionante. Nadie es profeta en su tierra, o sea, nosotros en Colombia valoramos muy poco a Gómez Dávila. Y en España, por ejemplo. En cambio, usted va a España, usted va a Europa, hermano, y es impresionante. Sí. Los alemanes te hablan de él, o sea, los austriacos te hablan de él. Yo he encontrado gente lo han traducido como que lo han traducido al alemán, al italiano, Franco Volpi, o sea, y en cambio acá, a mí me da pesar. Yo he ido, por ejemplo, a buscar la edición de Villegas y acá sí no se encuentra. No, poco me dijo que la se le iba a regalar a Antonini estos días de cumpleaños y no la encontré. Impresionante, o sea, lo descontinuaron, entonces da mucho pesar, pero yo creo que hace mucha falta. Yo creo que sí hay una editorial, Atalanta, que todavía tiene un libro grande de los escolios de él. Recomiendo mucho leer a Gómez Dávila, y sus escolios son profundos, descifran muy bien los problemas, los fenómenos. O sea, el hombre
El hombre fue un intelectual tremendo y tenemos que gloriarnos de esa clase de intelectuales que además tenemos para exportar. Es que eso es poco, o sea, no son muchos los que podemos, digamos, de alguna manera defender con tanto honor afuera de nuestro país. Total, total. ¿Algo más? Esa se me viene a la cabeza y no, de resto todos los que Libertad recomienda, o sea, recomiendo mucho, por supuesto, leer La Escuela Austriaca. De Hayek me gusta mucho El Camino a Servidumbre, buenísimo. El de La Fatal Arrogancia, buenísimo. O sea, lean Escuela Austriaca, que yo creo que vale mucho la pena. Lean Conservadores, interesantes. Me gusta mucho Russell Kirk, es uno que le gusta mucho también a Juanda García y hemos hablado mucho de él. Yo creo que eso, y leamos historia de Colombia, además, y historia no adulterada de Colombia. Yo creo que es un punto también muy importante. Nos enseñaron a odiar nuestra historia y hay que buscar buenos historiadores a nivel, digamos, a nivel de España, de la herencia hispana que tenemos y a nivel también de Colombia, de nuestros intelectuales, de nuestras ideas, de cómo fue nuestra historia política. Miguel Antonio Caro, por ejemplo, fue un gran intelectual colombiano. Todos esos también, pues, muy recomendables. Que es difícil, hace poco hablaba con Santiago José Castro de eso y es que, claro, él ahora está, pues sí, él está en su trabajo de ser rector y entonces uno empieza a buscar y me dijo, me senté con el profesor de sociales y empezamos a ver, bueno, ¿qué libros vamos a leer? Y entonces, bueno, busquemos libros sobre la historia de Colombia y entonces empecemos a encontrar los títulos. Entonces, todos los títulos, o no todos, pues, pero muchos títulos de libros de la historia de Colombia vienen también como esa visión de víctimas, ¿no? Entonces, no sé, David Bushnell decía, Colombia era una nación a pesar de sí misma, y así son todos los títulos, todo. Entonces ¿qué le estamos enseñando a los estudiantes de niños sobre también esa historia de héroe de Colombia, que también es, sino que todo es siempre por debajeándonos, tratándonos de víctimas, etc. Bueno, pero antes de irse, cuéntenos en qué anda. Camilo, ahora... Además que estás seguramente cuando haga este podcast ya... habrá nacido. Exactamente. Pues, digamos, lo primero es ser papá. Yo tuve todo un tiempo, creo que largo, en Conciudadanos, tratando de sacar como esa institución pues adelante en lo que hoy está, que gracias a Dios pues ha crecido, ha estado muy consolidada. Yo creo que es muy buena la alternancia y de alguna manera esa fue la gran conclusión por una parte, que en una institución es bueno también no ser tan chavista pues, y quedarse uno toda la vida en el poder y alternar y digamos, dar relevo y tener sucesores, etcétera, dar camino. Y ahí estoy pues con una buena amistad obviamente con la institución, pero persiguiendo más mi vocación, porque yo siento que la política me gusta, pero no es plenamente mi pasión. Mi pasión es más la educación. Y es un poco a lo que ahora estoy buscando. Acabo de cerrar un poco como una especie de ingreso con una universidad que se está fundando. Estamos fundando una universidad aquí en Colombia. Está desde cero y un poco me pusieron como en el liderazgo. Espectacular. Estamos creando como una especie de universidad que yo, en mi visión, quiero que sea como una especie de antiuniversidades. Es decir, una universidad antiacadémica, porque hoy en día Antonini tiene esa frase famosa de que universidad acreditada, universidad amordazada, y estamos ante una crisis de educación tremenda. Hay un libro, entre los libros que recomiendo, este es muy bueno, se llama El cierre de la mente moderna, de Alan Bloom, buenísimo libro. En inglés es The Closing of the American Mind, o sea, cierre de la mente americana, pero aplica para todas las universidades. Y hay una crisis de las universidades y una crisis de la educación, básicamente por el tema de la sostenibilidad, de las acreditaciones, de la baja población, entonces ya no hay casi jóvenes para que estudien, pero además porque los jóvenes ya están buscando otras cosas. O sea, están buscando más educación rápida y práctica para ingresar a la vida laboral, que está bastante bien, pero yo creo que en el fondo yo lamento mucho la muerte de las humanidades. Incluso le hemos tirado mucho hate a las humanidades porque han estado muy dominadas por la narrativa de la izquierda, profesores muy comunistas, y se entiende, pero al final las humanidades tienen un lugar en crear cultura, tienen un lugar en crear también profesionales en esas áreas. Y no solamente eso, sino también llenar del factor de humanidades a las artes más prácticas y más técnicas. O sea, si usted va a hacer, qué sé yo, va a empezar a estudiar inteligencia artificial y todo eso, hombre, que de todos modos no se deje dominar por todas esas nuevas formas técnicas, sino que también recupere lo humano y que también... Es que al final las universidades antes eran carreras largas, profesionales, por una razón, y es que también te ayudaban a la orientación vocacional. Hoy, como los jóvenes no encuentran eso, simplemente buscan, digamos, cursos que me ayuden a aplicar esto que yo quiero hacer en este puesto que quiero conseguir. Eso está bien, pero en el fondo hay que devolverle a la gente tanto las habilidades como también esa orientación vocacional que le está haciendo falta. Y además yo me di cuenta que la política hoy es un lugar, lo hablábamos, donde no se premia la excelencia y donde no hay excelencia, donde se incentiva la mediocridad. Y yo siento que el mejor aporte que uno le puede hacer al mundo público es eso que se llama la aristocracia. Gómez Dávila hablaba mucho de eso, la aristocracia del espíritu. O sea, el gobierno de gente excelente, gente virtuosa, de gente que le apunte a estar formada en todo,
Y yo creo que eso hace mucha falta y mi deseo mayor es formar como una especie, formar como élites, pero no en sentido elitista, sino gente que tenga mucha responsabilidad y entienda que si se quiere meter al servicio público o que quieren ser empresarios, que quieren ser... Porque es que el empresario sí que, el mundo empresarial premia mucho el mérito, exige excelencia porque o eres excelente o sobrevives. Que esa misma lógica se aplique también a lo político, porque uno lamenta mucho la cultura política. O sea, hoy en día no puede ser que porque te lances a presidente, tu campaña sea hacer videos en TikTok bailando y haciendo el ridículo. O sea, nos hace falta también tomarnos en serio nuestro país. Y a todo eso yo quiero como apuntarle desde la educación, que siento que es lo que más hace falta. Y por eso un poco también la providencia me ha ido llevando hacia este mundo como de la academia, de la universidad y todo eso, que además me fascina, me encanta dar clases, me encanta hablar. Entonces, pues es a lo que me quiero dedicar pues estos años, vamos a ver cómo nos va. Ahorita estamos en fase pues ultra embrionaria, pero pues con mucho ánimo y con mucha fuerza y bienvenidas también todas las sugerencias, ideas y la colaboración, que a mí me encanta asociarme y trabajar juntos y de todo para también un poco aportarle al país, que en el fondo sí tiene esa intención. Además, qué aporte tan importante, excelente. Muchos éxitos ahí. De antemano cuente con nosotros en todo lo que usted crea que podamos agregar valor, en lo que podamos servir. Gracias. Aquí estamos listos para asociarnos precisamente, para que cerremos con esa palabra tan bonita. Juli, muchas gracias por esta conversación. Creo que nos quedó faltando otro episodio. Tenía como 10 horas. 30 preguntas más que no hice, pero es mejor dejarlo así para poder tener más excusas, porque con estas personas como vos, con los que uno disfruta tanto conversar, no en vano Juanda, creo que es el tiempo más feliz de su vida. Cada vez que él habla con vos, él llega aquí contándonos cosas y llega muy emocionado. Qué honor. Pues ya entendemos un poco por qué es. Entonces, muchas gracias. Qué bueno tenerte aquí en Sin Permiso. Gracias a todos los que estuvieron todo este tiempo aprendiendo, escuchando. Si ustedes sienten que este episodio, que escuchar a Julián le puede agregar valor para alguien que dijo un mensaje que alguien necesita escuchar, mándenselo, compártenlo por todos los grupos de WhatsApp, denle un poquito de valor a todos los grupos de WhatsApp que tenemos hoy inundados de contenido político, de pesimismo, y denle un poquito de valor a eso. Suscríbanse al canal, síganos, pónganos like, déjenos sus comentarios también, queremos saber qué opinan de este episodio y de todos los pasados. También dense una pasada por los episodios pasados, tratamos que cada episodio sea más o menos atemporal. Eso es muy difícil porque pues estamos en un tiempo y en un espacio aquí mientras lo estamos grabando, pero seguramente todos tienen algo de valor para ustedes. Muchas gracias por verlo, por escucharlo. Chao, chao. Nos vemos en el próximo capítulo.